Buenas tardes, amados hermanos. Buenas tardes, Iglesia Vida Nueva. Honramos y adoramos al Señor en esta hora por darnos este privilegio para compartir la palabra del Señor, para que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vamos a continuar hoy día con la vida de Jacob, este hombre de Dios que dio su vida por la causa de Cristo. Y continuamos con la cita bíblica que tenemos de los días anteriores. Hechos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Bueno, hemos aprendido y hemos conocido que del círculo más íntimo del Señor Jesucristo, comprendido por Pedro, Juan y Jacob, Jacob es el que menos resulta familiar o conocido. El relato bíblico no da detalles de su vida y de su carácter. En los evangelios siempre aparece siendo pareja con su hermano más joven, que es Juan. La única vez que se menciona sobre él es en el libro de los Hechos, donde se registra su martirio, donde se registra su decapitación, la muerte en manos del rey Herodes. Bueno, Jacob era el hermano mayor de Juan. Ellos son conocidos como los hijos de Zebedeo, y lo vemos en Mateo 20:20, donde dice: entonces se le acercó la madre de Jacob, los hijos de Zebedeo, con sus hijos, postrándose ante él, pidiéndoles algo. Bueno, la madre se acercó al Señor allí para pedirle algo en favor de sus hijos. Zebedeo era un hombre de cierta importancia, de prestigio, debido a su éxito financiero. Aparentemente era un hombre de recursos. La familia de Zebedeo tenía un suficiente estatus, y podemos verlo en Marcos capítulo 1, versículo 20, donde dice: y luego los llamó, hablando de Jesucristo el Señor. Llamó a Jacob y a Juan, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron al Señor. Jesús el Señor dio por sobrenombre a estos hermanos y los llamó Boanerges, que quiere decir hijos de trueno. Esto define la personalidad de Jacob, un hombre celoso, apasionado y ferviente. El hecho que Jacob haya sido el primero en sufrir el martirio sugiere que Jacob no era un hombre pasivo, sino que tenía un estilo confrontacional. Era franco, impaciente con los malvados. Vemos acá en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 51 a 56, donde se cumplió el tiempo, dice, en que él había de ser recibido arriba. Jesucristo el Señor afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Es decir, el Señor allí tenía la claridad de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacob y Juan, dijeron: Señor,
¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Así es como realmente podemos ver nosotros que, volviéndose el Señor allí, les dice: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Nos ofrece la mejor descripción de por qué Jacob y Juan eran conocidos como los hijos del trueno. Jesús decidió pasar por Samaria para ir a Jerusalén para celebrar la Pascua. Mas la ruta más corta para ir de Galilea a Jerusalén era a través de Samaria. Había que cruzar por Samaria. Y los samaritanos eran una raza mixta, judíos con paganos. Y aquí vemos entonces el rostro del Señor que reflejaba el deseo de ir a Jerusalén. Y Él escogió esta ruta, que era más directa, atravesando por Samaria. Él y sus discípulos necesitaban un lugar donde comer y pasar la noche. Él envió entonces mensajeros delante para que hicieran arreglos para el hospedaje, y los samaritanos no quisieron proveer hospedaje a los mensajeros de Jesús. El problema no era que no tenían un lugar donde hospedarlos, sino que sencillamente no quisieron hacerlo. Y esto demostraba que eran hombres hostiles y trataban de poner todos los obstáculos posibles a Jesús el Señor. Jacob y Juan, los hijos del trueno, se llenaron de enojo y no encontraron mejor remedio para la situación. Y dijeron al Señor: ¿quieres que mandemos fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Esta no era una respuesta adecuada. Sus motivos eran malos. Perciben un tono de arrogancia en su petición. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Por supuesto, ellos no tenían el poder para que cayera fuego del cielo. Solo Jesús, el Señor, tiene el poder para hacerlo. El ejemplo de Jesús enseñó a Jacob que la bondad amorosa y la misericordia son virtudes que hay que cultivar, más que la indignación y el celo apasionado. Vemos acá en Mateo 20, versículo 20 al 24, donde dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué quieres? Y ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el mismo bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío daros, sino para aquellos que está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Bueno, este pasaje, amados hermanos,
nos da más claridad con respecto al carácter de Jacob. Y aquí descubrimos que Jacob no solo era ferviente, apasionado, celoso e insensible, también era ambicioso y confiado, junto a su hermano Juan. Y aquí es donde intentaron ganar posición destacada sobre los otros apóstoles. Vemos también una situación de esta historia, el final de Jacob, el final de la vida de Jacob. Se registra aquí en el libro de los Hechos, como hemos leído al comienzo, Hechos 12, 1 al 3. Y donde dice que en aquel mismo tiempo el rey Herodes se echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo esto, que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. En aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarlos y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. En este pasaje de las Escrituras es donde aparece Jacob, mencionado solamente, solo, y nadie más. No hay mayores detalles sobre su martirio. La Escritura dice que Herodes fue quien lo mató y el instrumento de ejecución fue una espada. Este Herodes no es el que mató a Juan el Bautista y que enjuició al Señor Jesucristo. Este Herodes, que decapitó a Jacob, es su sobrino, sucesor del anterior. Pedro, entre tanto, escapó, pues Herodes quería echarle mano, quería meterlo preso. Y claramente era un hombre de pasión. Su pasión ahora, bajo el control del Espíritu Santo, fue determinante en la predicación de la verdad. Esto es lo que provocó la ira de Herodes. Por eso Jacob, allí ya teniendo una vida transformada por el Señor, bajo el control del Espíritu Santo, aquí es donde Él estuvo siempre presente para predicar, para llevar la verdad y estar dispuesto para servir al Señor. El Señor lo había entrenado, lo había preparado para que así fuese. Bueno, este hijo del trueno había sido preparado por el Señor Jesucristo, capacitado por el Espíritu Santo, así como la vida de cada uno de nosotros. Nuestras vidas también han sido vidas común y corriente, como la de estos hombres que estamos viendo. Y puntualmente en este momento, la vida de Jacob. Una vida que allí fue moldeada por la mano del Señor para propósitos sublimes y maravillosos, como es ser testigo de Jesucristo y dar la vida por el Señor Jesucristo. Así fue que bebió la copa que Jesús le había dicho que bebería. Su vida fue corta, pero su influencia continúa hasta el día de hoy. Finalmente, sus pasiones templadas por la sensibilidad y la gracia, le permitió entonces que él pudiese llegar hasta el final con esa fuerza y ese estoicismo de saber que el que estaba reinando en su corazón era Jesucristo el Señor. Amados hermanos, así también sucede con la vida de cada uno de nosotros. El Señor ha puesto sus ojos en nosotros. Él nos ha llamado y Él
ha estado allí tratando con nuestra vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Dejarnos moldear así como Jacob fue moldeado por la mano del Señor para que su vida fuese una vida que predicase la verdad. Dejémonos moldear por la mano del Señor y dejemos que el poder del Espíritu Santo sea sobre nuestra vida, para que demos testimonio de Jesucristo, que es real, que es verdadero, que Él vive y que vive en nosotros, para que también alcancemos a aquellos que necesitan la salvación, hombres común y corriente, pero que Dios, a través de Jesucristo, hará cosas maravillosas. El hombre natural no puede transformar a otro hombre. Es imposible. Solamente Jesucristo el Señor, solamente la palabra del Señor, solamente el poder del Espíritu Santo del Señor puede transformar una vida tosca, una vida desabrida, una vida que no sabe cómo relacionarse con los demás. Pero Jesucristo es quien tiene el control y el dominio de todas las cosas. Por eso, amados hermanos, así como Dios trató con Jacob, este mismo Dios quiere seguir tratando con nosotros. Y vemos el resultado, que este hombre fue fiel al Señor hasta el final. Dejemos que Cristo crezca en nosotros y caminemos con Él hasta el final. Amados hermanos, hermosa es conocer la vida de estos hombres, donde no hay muchos detalles, como este caso de Jacob, pero sí hay un testimonio en cuyo final podemos ver que esa vida fue transformada por el poder de Dios. Que el Señor bendiga vuestras vidas y sigamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios, para que Cristo sea formado dentro de nosotros. Amén. Aleluya. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, gracias te damos por la vida de este hombre, un hombre común y corriente, pero tú lo llamaste Señor, y allí es donde en ese proceso de tu mano poderosa, esa vida llegó a ser ese hombre que con fuerza, con amor, con pasión, llevó el mensaje de salvación. Llevó la verdad que eres tú, Señor. Yo te ruego en esta hora que sigas haciéndolo, Señor, con cada uno de nosotros, con cada uno de nuestros hermanos y con cada uno de aquellos que en esta hora vendrán a tus pies. Recibe la gloria y la honra, porque eres el Señor. Amén, amén. Bendición del Señor, amados hermanos. Gracias le damos al Señor y les insto y les animo a que sigan allí estudiando la palabra del Señor para que podamos aprender cómo Dios es quien tiene el control de todas las cosas. Recuerde el próximo domingo 4 de junio a las 11 de la mañana, celebramos nuestro culto, el Día del Señor, para que juntos se glorifique y se adore el nombre del Señor. Y recuerde también traer una ofrenda en víveres no perecible para esa caja de bendición que llegará a un hogar. Que la gracia del Señor sea sobre vosotros. Amén.